Vamos con este problemita planteado en examen de Ingeniería Informática en Las Palmas de Gran Canaria. Es un problema, como vemos, de alterna, ¿no? En este circuito tenemos una fuente que dice que tiene una tensión de 100 volt de FEN máxima. Y frecuencia, nos dan la frecuencia 1 sobre 2pi kHz y nos dan los datos. La resistencia, el coeficiente de autoinducción y la capacitancia del capacitor. Bien, como obviamente siempre nos van a pedir la impedancia total del circuito, lo primero que tenemos que hacer es calcular la reactancia capacitiva y la reactancia inductiva. Entonces vamos a calcular, por ejemplo, la reactancia capacitiva XC, que será igual a 1 sobre omega por C. Entonces, esto nos quedará. Omega no la tenemos. Vamos a calcular omega por aquí. Omega es 2 por pi por la frecuencia, o sea que nos queda 2 por pi y la frecuencia es 1 sobre 2pi. Y cuidado porque nos dicen kilohertz. Entonces, esto es por 10 a la 3 Hz. Simplificamos el 2pi con el 2pi y entonces esto nos queda la frecuencia angular, sí, omega, 1 por 10 a la 3 segundo a la menos 1 o radianes por segundo. Entonces aquí vamos a poner 1 por 10 a la 3 multiplicado por la capacitancia, que son 10 microfaradios. O sea, esto es 10 por 10 a la menos 6, porque microfaradio es 10 a la menos 6. Hacemos la operación. Esto nos da 100 ohmios. Ahora vamos a calcular la reactancia inductiva XL, que simplemente será omega por L. Entonces nos queda 1 por 10 a la 3 y la inductancia L está en milihenry. Entonces tenemos que poner 100 por 10 a la menos 3 Henry. Bien, entonces esto también, como vemos, me va a dar 100 ohms. Recordemos que las reactancias, al igual que la resistencia, se mide en ohms. Bien, y ahora para hallar la impedancia total del circuito, que eso sería la parte A del problema, primero vamos a hacerlo por parte. Primeramente tenemos que esta resistencia y esta bobina están en serie. Por lo tanto, operando en forma compleja, vamos a hallar la impedancia, vamos a llamarle Z1, que sería R más JXL. Este más JXL es el complejo que identifica a la reactancia inductiva de la bobina. Por lo tanto, esto nos va a quedar 100 más J100 ohm. Entonces, esa será la impedancia de esta parte. Ahora bien, esta impedancia que ha resultado me queda en paralelo con la reactancia capacitiva del capacitor. Por lo tanto, la impedancia total de este circuito, como tenemos esos elementos en paralelo, será el producto sobre la suma. Es decir que esto nos quedará Z1 por XC dividido Z1 más XC. Y eso resolviéndolo en forma compleja, nos quedará de esta forma. Z1 es 100 más J100 y XC sabemos que es menos J100. El complejo que nos define la reactancia capacitiva siempre va a ser un menos J el valor de la reactancia. Y debajo nos queda la suma. 100 más J100 más XC, que es menos J100. Por lo tanto, aplicando la distributiva y resolviendo también el denominador, nos va a quedar. Aplicando la distributiva nos queda más por menos, menos. 100 por menos J100, menos J100 al cuadrado. Y ahora, más por menos, menos. J por J, J cuadrado, y 100 por 100, 100 al cuadrado. Aquí puedo simplificar el más J100 con el menos J100 y me queda simplemente 100. Vamos a ahorrar un poco esto para que nos quede mejor.
Y entonces tengamos en cuenta lo siguiente. Podemos simplificar estos cuadrados con el 100 del denominador y tener en cuenta que j al cuadrado es menos 1. Por lo tanto, aquí menos por menos me va a quedar más 100. Entonces, en definitiva, esta impedancia total del circuito será 100 menos J100 ohmios. Listo. En la parte B nos pide la intensidad de corriente que circula por la rama del condensador. Entonces, veamos lo siguiente. Aquí hay un nudo y aquí hay otro nudo. Y en definitiva, el condensador o capacitor está en paralelo con la fuente. Cuando dos elementos están en paralelo, tienen el mismo voltaje. Por lo tanto, para hallar la corriente a través del capacitor, o sea, aquí vamos a tener una corriente por aquí, vamos a llamarle I1, esta será IC, y por aquí tendremos la corriente que circula por la bobina y por la resistencia, I sub RL, vamos a ponerle. Entonces, aplicando la ley de Ohm, si quiero calcular la intensidad de la corriente, será el voltaje sobre la reactancia capacitiva. La intensidad que vamos a calcular es la intensidad máxima que pasa por el capacitor, porque vamos a usar el voltaje máximo de la fuente, dividiéndolo entre la reactancia capacitiva. Entonces, esto nos quedará, el voltaje máximo de la fuente es 100 volt, y la reactancia capacitiva es 100 ohm. Entonces, esto me va a dar 1 ampere. Ahora bien, cuando a mí me piden la intensidad que circula por la rama del condensador, yo lo que tengo que imaginar es que yo coloco un amperímetro, o sea, vamos a cambiar de color para que lo podamos ver. Si yo coloco un amperímetro aquí para medir la intensidad de la corriente en esa rama, lo que me va a medir es la intensidad eficaz. Y la intensidad eficaz la calculamos dividiendo la máxima entre raíz de 2. No puedo dar la función que describe la intensidad porque no tengo ninguna función que describa el voltaje. Normalmente son funciones seno o coseno, pero como no la tengo voy a indicar como corresponde el valor eficaz. I sub 0C dividido entre raíz de 2. 1 ampere dividido entre raíz de 2, esto me va a dar 0,71 ampere. Eso es lo que indicaría un voltímetro que me pueda medir intensidad de corriente alterna. Seguimos. Ahora en la parte C me pide la tensión a extremos de la inductancia. Para calcular la tensión a extremos de la inductancia, evidentemente vamos a tener que calcular esta intensidad de corriente. Y luego, aplicando la ley de Ohm, simplemente nos quedará que el voltaje eficaz en la inductancia será la intensidad eficaz, que le he llamado intensidad sub RL, porque es la que pasa por la R y por la bobina, multiplicada por la reactancia inductiva XL. ¿Cómo hago para calcular esta intensidad? Bueno, veamos lo siguiente. Teníamos la impedancia equivalente de estos dos elementos y vemos que esa impedancia equivalente está conectada a este punto y a este punto, es decir, al voltaje de la fuente. Por lo tanto, la intensidad eficaz, que es la que me interesa en R y L, simplemente voy a dividir el voltaje eficaz de la fuente dividido la impedancia que me había dado 100 más J100 ohmios. El voltaje eficaz de la fuente sabemos que es 100, que es el máximo, dividido entre raíz de 2. Y todo esto multiplicado por 100 más J100. Bueno, he borrado un poquito lo que tenía aquí, voy a seguir arriba. Aquí, como a mí me interesa el voltaje eficaz, voy a usar el módulo de este complejo. Sabemos que este complejo en realidad lo puedo representar así.
los 100 ohmios de la resistencia más la reactancia inductiva, que es este 100, y por lo tanto, el módulo de esta impedancia Z lo voy a calcular por Pitágoras, que me quedará raíz cuadrada de 100 al cuadrado más 100 al cuadrado, que esto es 2 por raíz de 100 al cuadrado, que me queda 100 por raíz de 2, porque la raíz de 100 al cuadrado es 100 y la raíz de 2 la dejo así planteada. Por lo tanto, ahora sí ya puedo calcular la intensidad eficaz. Que me va a quedar 100 dividido entre raíz de 2 por lo que me dio Z, que es 100 por raíz de 2. Arriba me quedaría 100 y abajo me queda 100 y raíz de 2 por raíz de 2 me da 2. Esta cuenta me da un medio, así que esto sería 0,5 por XL, que lo habíamos calculado y nos daba 100 ohms. O sea que esto nos estará dando 50 volt. Estos valores se llaman RMS, o valores eficaces, que son los que mediría, por ejemplo, si yo colocara un voltímetro aquí, coloco un voltímetro aquí, este voltímetro lo que va a medir es el voltaje eficaz en alterna, que es este que estoy calculando aquí, 50 volt eficaces. Y nos queda ahora simplemente la parte D. La energía media disipada en forma de calor en el circuito en una hora. El elemento que disipa energía es el resistor, a través de su propiedad, que es la resistencia. Entonces, esa energía la podemos calcular como la intensidad que pasa por el resistor, que le llamamos I sub RL al cuadrado por R, y multiplicada por el tiempo que tendrá que estar en segundos en el Sistema Internacional de Unidades. Por lo tanto, esto nos quedará, la intensidad es 0,5 al cuadrado por R, que vale 100, y el tiempo es una hora son 3600 segundos. Lo que me estará dando 9 por 10 a la 4 joule. Recordemos que la unidad de energía es el joule. Listo.